Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa estelar de la semana, A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Yo considero que hoy vamos a tener un programa que va entre lo excelente y lo magnífico. Y por eso lo invito a que se queden con nosotros, que llegamos a ustedes a través de Teleradio América para todo el mundo con todas sus disponibilidades tecnológicas, Super TV 55 en Santiago también con sus disponibilidades tecnológicas para todo el mundo, y el novedoso proyecto mediático Canal TV, que nos retransmite a través de las redes sociales los sábados a las 2 de la tarde. De manera que estamos también con nuestros propios instrumentales tecnológicos a través de las redes sociales, a lo cual ustedes pueden acceder muy fácilmente, están disponibles. Este programa es un programa que camina en la semana y camina junto con personas inteligentes, con personas patriotas, con personas sensibles, con el gentilicio nacional propiamente dicho. Muchas gracias. Ahora quiero yo, antes de presentarle mi invitado del día de hoy, decirle que la riqueza que genera pobreza es un acto de inmoralidad política, social y económica. La riqueza tiene que generar riqueza, solo riqueza. La riqueza no puede en sí misma generar pobreza. Y a mí me apena mucho que los círculos académicos del país, al analizar el informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo sobre el comportamiento de la pobreza moderada y la pobreza extrema en la República Dominicana, lo manejen como si fuera un laboratorio donde se está tratando con ratones o con algún animal que sirve de especie de prueba para cualquier tipo de mecanismo. Nos dicen muchas cosas, pero no nos dicen que la miseria, que es incompatible con el país, el que más de 400.000 personas estén en condiciones de miseria extrema. Y cuando se habla de casi 4 millones de pobres y dicen pobreza moderada, ¿ustedes saben a qué se refiere esa pobreza moderada? Bueno, se refiere a las personas que tienen que vivir con menos de 250 pesos diarios, 242 para ser más exacto, equivalente a 7.500 pesos mensuales. Yo quiero que ustedes me digan cuáles de las canastas o quintiles siquiera se aproxima a esa cifra. La menor es de 23.000 pesos mensuales. Por tanto, al decir pobreza moderada a las personas que consiguen un promedio de 242 pesos diarios para la manutención de su familia, para pago de vivienda, para pago de escolaridad, de transporte y de salud, me parece que es una forma también inmoral de tratar el caso. Yo no digo que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo haya tratado mal, no, él presentó los datos como deben ser. Sin embargo, cuando se maneja desde el punto de vista político y se maneja de manera irresponsable desde el punto de vista académico, entonces vamos por el camino hacia una tragedia. Simplemente hay que diagnosticar cuál es la enfermedad y cuáles serían los remedios para curar esa enfermedad. No hay necesidad de culpar a un gobierno o a otro de una desgracia que es ancestral, porque lo que pasa es que nos hemos comportado en la economía dominicana, una economía que ha crecido, que ha mantenido el sendero del crecimiento por lo menos en los últimos 30 años. Y sin embargo ha sido una economía generadora también de pobreza. Lo que dije al principio de este comentario, una riqueza que genera pobreza. Si no, ustedes verán entonces los sectores de la vida dominicana y busquen los indicadores nacionales de ingreso o busquen la fiscalidad y se van a dar cuenta que son muy reducidos los sectores que se han aprovechado de 30 o de 3 décadas de crecimiento continuo, a veces con un promedio superior al 5%. Entonces yo quiero terminar este comentario diciéndole a ustedes, en el país hay pobreza. Es inaceptable que 4 millones de personas estén viviendo con 240 pesos promedio diario, cuando la canasta familiar no es de 7.500, la menor quintil, sino de 23.000 pesos mensuales. La riqueza que genera pobreza es una inmoralidad. Dicho esto, señores, yo quiero señalarle que nuestro invitado de hoy es el licenciado Domingo Contreras, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, con quien teníamos el juego como del gato y el ratón desde hace más de un mes, tratando de conciliar su agenda con la agenda
de grabación de este programa. Pero ya estamos aquí y yo pienso que de él vamos a sacar muchas buenas noticias y experiencias sobre el comportamiento político, económico y social, no solamente del Gran Santo Domingo, sino también a nivel partidario y de la nación. Vamos a irnos a un cambio y retornamos con esta interesante conversación. Muy bien, señores, como le había señalado, tenemos hoy en A Rajatabla a Domingo Contreras, un joven que es del PLD viejo y es del PLD nuevo. Es así. Porque tiene muchos años que yo lo conozco como militante, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora yo quisiera saber, parece que en el PLD, Domingo, y quisiera ingresar inmediatamente al tema más áspero que podemos tratar, se está dando una ebullición, una efervescencia alrededor de una conducta que todavía no maneja la dirección, que es poner fin al discurso de odio y dar paso al discurso unitario. ¿Cómo va eso en el PLD? Bueno, saludos, Orión, y saludo a los amigos, sí, por cualquiera de las vías o de los medios, de las plataformas que conectan con este programa. Mira, en realidad el PLD tiene un reto importante porque el PLD ha tenido una tradición política desde la primera vez que llegó al poder. Llegamos de manos del Frente Patriótico, que fue un apoyo del doctor Joaquín Balaguer, y unió a otro conjunto de organizaciones políticas con las que el PLD ya había de alguna manera llegado a acuerdo desde las elecciones pasadas del 94. En el 94, por ejemplo, la Fuerza Nacional Progresista y otros partidos que hacían causa común con el PLD. El PLD ha tenido una tradición de alianza, de construir. Después, cuando volvimos al poder en el 2004, entonces cambiamos al Frente Progresista. Y ahí entró el PTD y entraron otras organizaciones con más tradición de izquierda, y el PLD un poco se colocó en el centro del punto de vista político. Fuimos capaces de restablecer las relaciones con Cuba, fuimos capaces de tener una política en términos sociales, de impulsar proyectos políticos que no se habían hecho antes aquí, porque la gente habla aquí la tarjeta Solidaridad o Supérate. Fíjate que el PRD no no entendía, bueno, eso ahora que estamos viendo de la pobreza extrema, cómo ayudar y cómo dar ayuda, que ya Lula la había implementado en Brasil, le habían ayudado a generar un impulso, porque lo que se estaban buscando mecanismos de que la gente pudiera tener un aporte del gobierno más el propio esfuerzo de esa persona, más condicionada a que fueran a la escuela. Entonces, todo esto fuimos generando una búsqueda de cómo implementar política pública para combatir la pobreza extrema, todo el tema de la educación, los grandes programas de alfabetización, después la tanda extendida de la escuela, el almuerzo, desayuno, almuerzo, merienda escolar, la atención a la primera infancia, el atacar a los pisos de tierra, las políticas al sector agropecuario. ¿Cómo hemos ido permanentemente una búsqueda de políticas públicas que respondan a unas realidades sociales que el país vive? Después vinieron la vivienda social, para que un segmento que nunca tuvo posibilidad de vivienda y que accedía a una vivienda por un tema político, de relaciones políticas, de enllavadura política, de pronto, con los programas del fideicomiso y la vivienda social, se convirtió en un tema ya del mercado. Y mucha gente que jamás pensaron que podían vivir en un apartamento por esfuerzo propio, desde militares hasta personas de diversos sectores pudieron accesar. Entonces, pero esas políticas públicas tienen un respaldo político, tienen una coalición política. Nosotros llegamos en ese discurrir a llegar a acuerdo con Miguel Vargas, que se convirtió en un disidente en la división del Partido Revolucionario Dominicano. El Partido Reformista nos ha acompañado en una parte de ese trayecto, a veces ha estado de un lado, a veces ha estado de otro, pero lo cierto es que nadie concibe a un PLD con ganas de ganar unas elecciones sin generar
un frente opositor o un frente político, sea en el gobierno o sea en la oposición. Esa ha sido la naturaleza política del PLD y ha sido la forma en que el PLD, siendo el partido más exitoso de la historia política en América Latina en las últimas 2 décadas, nos enseñó a todos nosotros que ya veníamos de los años 80 de participación política, cómo se llega al poder, cómo se preserva el poder, cómo se gobierna en coalición para generar gobernanza, porque nosotros desterramos del país el tema de la crisis política, el tema de la inestabilidad política y le dimos al país la estabilidad económica, que es la que le ha dado al país la posibilidad de poder generar muchas de estas políticas de las que estamos hablando. Como hay una cosa buena y una cosa mala, porque también ustedes arrastran ahora el San Benito de la corrupción, y eso es un pasivo electoral. Lo otro es un activo electoral, pero el San Benito, llamémosle así por el momento, de la corrupción, es un pasivo electoral. ¿Cómo resolver ese pasivo? Mira, ese es un reto que es importante para el país, porque el tema del fortalecimiento de la justicia y el tema de acabar la impunidad y por sobre todo también generar mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, todos esos instrumentos se crearon a la luz de esas 2 décadas. Todo esa, por ejemplo, aquí habían unos vacíos jurídicos para poder enjuiciar la administración pública, inclusive para reivindicar el derecho administrativo que tiene un ciudadano, donde tú acudías cuando la administración pública te negaba tu derecho, cuando alguien lo cancelaban incorrectamente, cuando tú pedías un permiso y arbitrariamente un funcionario disponía lo que quería. Ahora existe los tribunales contenciosos administrativos en el cual muchos ciudadanos y empresas le han ganado diversos juicios. Cuando aquí se hablaba de que compras y contrataciones, todo lo que se ha creado, toda esa estructura que ha permitido también que muchas personas sin vínculo político hayan podido ganar licitaciones, independientemente de que siempre hay elementos para mejora, que tú puedes decir, el tráfico de influencia ha terminado. No, eso está ahí presente. Hay una batalla que hay que continuar. Entonces el PLD tiene que asumir esos retos, porque cuando el PLD dice que se cumple el debido proceso, que el que realmente se le demuestre en un tribunal que sus actos administrativos, sus actos personales riñeron con la ética que tenía, bueno, va a tener que pagar un precio. Y probablemente también el partido cargue con un precio político, porque nadie lo puede quitar. Ahora bien, ha quedado demostrado en América Latina que hay una corriente también del uso de la justicia para la persecución política. Dos ejemplos muy claros. La judicialización de la política. Es correcto, 2 ejemplos muy claros. Lula estuvo en la cárcel y después el propio aparato judicial que lo entró en la cárcel lo sacó y el pueblo lo devolvió a la presidencia de la República. Está pasando lo mismo con Correa en Ecuador. Ya el correísmo es mayoría en Ecuador. Es decir, el presidente por poco lo saca en el de ahora. No, tuvo que aplicarse el fuego cruzado. La muerte cruzada. Para poder evitar irse a un juicio político que lo iba a destituir. Entonces, esas son realidades de la lucha política que ha tomado en estos años el PLD. Pero no te olvides que en Perú hay 3 expresidentes presos. Y el cuarto no está preso porque se suicidó. En Perú es mejor ser diputado y presidente de la Cámara de Diputados, porque no es un tema de esperar porque te va a tocar ser presidente. Acuérdate que en Ecuador y también en Bolivia lo que había que salir en la fórmula presidencial era vicepresidente, porque la destitución de los presidentes era cuestión de tiempo. Sin embargo, tanto el mismo Correa como Evo estabilizaron estos países y estos países mejoraron sus indicadores sociales de manera significativa. Entonces, esa estabilidad política que se requiere, porque siempre tú vas a tener unos grupos de intereses luchando porque le beneficia la inestabilidad, no ha sido lo conveniente, por ejemplo, en ese tema que tú introducías del tema del combate a la pobreza. Entonces el PLD podrá decirse lo que quiera, pero aquí hay 3 momentos dichos por Fran Moya Pons. ¿Qué dijo Fran Moya Pons? La historia dominicana tiene 3 grandes momentos que han permitido que la República diera un salto. Trujillo, que consolidó el Estado moderno; Balaguer, que construyó un grupo de política de la reforma agraria
hasta las grandes obras de infraestructura, y el Partido de la Liberación Dominicana, que representaron un salto hacia adelante en la creación de instituciones, porque aquí hay mucha gente, no nos damos cuenta que en el 78 aquí hablábamos, era por el derecho a hablar. Todos esos derechos que hemos reivindicado de tercera generación se han venido a colocar en la Constitución y se han venido a crear las instituciones para poder reivindicar esos derechos, que todavía falta un largo ejercicio de una cultura democrática y de respeto a la ley en la República Dominicana, pero todas esas instituciones se crearon en ese periodo del Partido ¿Cómo de la subsanar Liberación Dominicana? la cultura, cómo afrontar la cultura del odio y subsanar las heridas que crearon las elecciones del 2020 en el PLD a nivel interno, que motivó la escisión que hoy se crea el Partido Fuerza del Pueblo? Porque para hablar de reconciliación, de unidad, hay que hablar de cómo resolvemos las razones por las que nos separamos, digamos, si fuera un matrimonio. Mira, yo creo que hay dos ejemplos latinoamericanos. Argentina, Cristina y Alberto Fernández, que hoy es el presidente, nunca comulgaron, porque el peronismo es como el PLDismo ahora. Lo único que allá, el sistema político argentino tiene un balotaje que permite que cada quien esté separado, pero al final, cuando se conforma la boleta, legalmente se estructuró para esa convivencia dividida y que termine comulgándose del punto de vista legal. Cristina vio que ella no podía ser la candidata. Había que sacar a Macri, que había metido a Argentina en una grave crisis, gobernando para un grupito tipo Abinader, tipo Lasso, este tipo de presidentes, tipo Piñera en Chile. Estos tipos de presidentes que dejan profundamente una huella de división y de odio en el seno de la sociedad. Y que entonces la fuerza progresista, independientemente de su diferencia profunda, no le queda otra que entenderse. Lula es el otro caso. Lula, su vicepresidente, fue su principal contendor electoral a lo largo de la historia política de Lula. Y los dos que quedaron en tercero y cuarto lugar se pasaron la campaña Lula acusándolo de corrupto, de ladrón, como que Lula le dijo, mire, la prioridad aquí es sacar a Bolsonaro, restituir el derecho a comer, evitar que la pobreza se meta y haga ingobernable a Brasil. Entonces nosotros, ¿qué es lo que nos toca? No permitir que República Dominicana entre en una deuda de tal nivel que en el futuro nosotros tengamos un país ingobernable, un país que independientemente de estos problemas, no se entienda que solo puede gobernar un presidente para un grupito, para un grupo que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La planta flotante que se acaba de colocar en una zona de amortiguamiento en Puerto Viejo. En Asua. En Asua, contra la voluntad de toda la gente de esas comunidades. La playa de los Negros es la playa popular, es la Boca Chica de Asua, San Juan, toda esa zona donde la gente también tiene derecho a ir, así como la gente va para Casa Campo, cada uno se va para su lugar, pues la gente de esos sectores los domingos se reúnen ahí. Playa Negra se llama. Se llama Los Negros, se llama esa comunidad. Pero ahí es veneno puro. Esa planta debe ser la chatarra más grande. Yo creo que no hay ningún país del mundo que acepte que le coloquen una planta. Pero esa planta no estaba en Cuba. Bueno, porque Cuba, acuérdense que a Cuba se le quemaron todos los tanques de combustible, pero la sacó de una vez, de que pudo restituir, porque eso no lo aguanta nadie. Orión, yo le pido que vayan a la playa y logren durar 15 minutos, que el ministro de Medio Ambiente, que el presidente mande a alguien, porque él se enfermaría. Si se sienta 15 minutos ahí, no puede permitirse eso. Entonces, el presidente tiene ahí la fábrica de cemento cercano ahí. En la entrada, pero esas comunidades no pueden dormir. Esa planta tiene un sonido que rompe todas las reglas. Ahí habían unas especies de manatí, que es una especie endémica, como la ballena, se le llama la vaca marina, que en el futuro, si nosotros la preservamos, puede traer millones de turistas a verlo. Pero resulta que esta planta ha desplazado de los lugares de estadía. Entonces, es que en el mundo de hoy, el patrimonio de un país se mide por el patrimonio ambiental y por la calidad del ambiente. Por ejemplo, yo estaba viendo los indicadores de turismo sostenible, a raíz de que el turismo es nuestra principal actividad.
¿Cuáles son los 4 indicadores? Primero, cuidado de la biodiversidad, rota. Calidad del aire, calidad del agua y manejo de los residuos que se generan en la actividad. Todo eso rompe con la posibilidad mínima de pensar en un proyecto como ese. Entonces, lo que yo te quiero decir es que esas prioridades que se van marcando, en el que ya cualquiera de las encuestas dice que la oposición ya es mayoría frente al partido de gobierno. La última encuesta, pero quisiera decirte, para pasar a cuestiones que, como esa que tú acabas de señalar, son de tu incumbencia. ¿Es mayoría o minoría en el PLD? Se sabe que Fuerza del Pueblo parece que está en la dirección de crear ellos han dicho, un gran frente opositor, pero ¿hay minoría o mayoría en el PLD que tengan vocación unitaria? Porque noto todavía algunos resabios de odio en la dirección del PLD. Mira, el liderazgo, el PLD tiene un gran liderazgo nacional. Tú vas a cualquier comunidad y van a aparecer en primero, segundo lugar figuras estelares de la vida local del país, del PLD. Todos esos líderes apuestan a que haya un frente opositor, porque la manera de ganarle al gobierno con los músculos que el gobierno tiene es uniendo a las fuerzas opositoras y encontrando maneras de entenderse. En muchos lugares a nivel local esas conversaciones se dan de manera natural en una visita, pero se requiere obviamente que las direcciones políticas correspondientes abran los diálogos. Fíjate que ahora, frente a la resolución de la Junta que limitaba la posibilidad de que se pudiera llegar a un acuerdo amplio ya con la base legal correspondiente, todos los partidos políticos que forman parte de ese frente opositor probable, todos accionaron de manera conjunta para que las condiciones jurídicas estuvieran dadas de cara a la posibilidad de un acuerdo. Entonces yo pienso que el Comité Político del PLD tiene por delante una votación respecto a este tema, que es un tema que siempre, yo digo, tiene una base fundamental, tiene una cultura en el PLD. No es que nadie puede venir a inventar y decir, no, es que Domingo o tal se está inventando el tema del acuerdo, es que el PLD, mira, Balaguer no había quitado las elecciones en el 90 y Juan Bosch inclusive comenzó con una consigna que se vaya ya. En el 94 nosotros descendimos a un 13, pues resulta que Balaguer terminó siendo la pieza fundamental para que el PLD accediera al poder. La política se trata del tema de las coyunturas. Tengo esta noticia, esta interpretación, antes de irnos al cambio para hablar de ti y los tuyos, pero ahora te voy a decir algo. El presidente Danilo Medina vino al país, dijo que estaba bien, pero que él no dijo que estaba bien, sino que está mejorando, algo así, de su salud. Nosotros abogamos para que su salud esté bien y que siga mejorando. Pero vino y se va a ir pronto, se va la semana que viene, según escuché decir. ¿A qué vino? ¿A detener ese oleaje unitario que hay en el PLD o a alentarlo? Mira, todavía no hemos tenido la oportunidad de una reunión del comité político, del cual el presidente Danilo Medina es su presidente, para ver las opiniones, que tiene que haber un debate referente a eso, porque hasta ahora estamos escuchando las probables opiniones que podamos tener cada uno de los dirigentes referente a la visión y la estrategia del proceso político que nos toca. Ya tocará, porque ya los plazos se están venciendo. Hay un calendario de la Junta Central Electoral que marca las decisiones que se tienen que tomar y este organismo tendrá que tomar las decisiones. Esperamos, el presidente se sometió, como todo el mundo lo sabe, a un tratamiento y esperamos que su energía, siempre ha sido una persona fuerte, ha gozado de una buena salud a lo largo de su vida y esperamos que este reto que él tiene lo pueda afrontar exitosamente y ya veremos, él marcará claramente, porque siempre ha sido una persona que marca claramente cuáles son sus posiciones respecto a estos temas. Estamos hablando además con un gran dirigente político, muy efectivo, yo lo conozco, le he dado seguimiento a su carrera política. Estamos hablando con un defensor del medio ambiente que rápidamente, cuando pudo, introdujo la denuncia de que esa planta le está haciendo mucho daño
al mar. Esa zona es una zona de, como tú dices, de amortiguamiento. Una zona de área protegida, ahí hay una área protegida, ahí hay un refugio de vida silvestre y de manglares. El Ministerio de Recursos Naturales dijo que no estaba en las áreas protegidas, todo está en las áreas de amortiguamiento, ¿será? Pero que la misma ley, norma del Ministerio de Medio Ambiente establece que en área de amortiguamiento solo se pueden colocar embarcaciones ligeras, por ejemplo, una barcaza, pescadores, actividades que no riñan con que su impacto sea mínimo, porque en el mismo medio estamos hablando que los manglares están ahí, que ahí donde se colocó la planta había un lugar, una estadía del manatí, que es una de nuestras especies principales porque es una especie endémica nuestra. Ok. Vámonos a un cambio, señores, vamos a retornar porque está lloviendo, ha llovido en gran parte del país. Y Santo Domingo, la miseria de la que habla el informe del Ministerio de Economía, se reflejó en esa lluvia que son lluvias benditas, pero también penosamente son malditas para una buena parte de la población que está del otro lado de la verja de la miseria. Y de eso vamos a hablar dentro de un momento. Señores, espérenos. Bueno, señores, lo primero es dar las gracias a las 14 provincias del Cibao que nos privilegian con su audiencia. De verdad que estamos muy contentos con eso. Lo mismo que a las provincias de la región sur del país, afectada también por muchos aguaceros, desde San Cristóbal hasta Pedernales, incluyendo todo región Enriquillo, el suroeste, toda esa zona que también nos reportan audiencia. Y obviamente también a la región este y al noroeste y suroeste. Gracias a todos. Yo lo digo con mucha particularidad porque quisiera mandarle, cada vez que me escriben, mandarle el mensaje directamente a su comunidad. Lo mismo que a nuestros amigos de los Estados Unidos, de Europa, que a través de las redes y de toda la disponibilidad de este canal y de estos canales están con nosotros. Muchas gracias, de verdad, se lo agradecemos mucho en su programa A Rajatabla. Entonces ya el tema de la unidad parece que en el PLD se va a discutir a fondo. Vamos a ver qué pasa. Y en el Partido Fuerza del Pueblo ya se habló de un frente opositor, de manera que estamos en eso. Ahora vámonos a la realidad, que ahora resulta que cuando estábamos conversando, Domingo y yo, fuera del programa, resulta que yo creía que los aguaceros nada más le hacían daño a los pobres. Pero me dice Domingo, y ojalá podamos debatir eso, la situación de pluvial, qué sé yo cómo se llama eso, en Santo Domingo, es terrible. Centenares de vehículos se han dañado en su marquesina de residencia de clase media, pero las cañadas han arrasado con la pobreza, con los pobres. ¿Hay alguna forma de nosotros poder decir que eso podría tener una solución siquiera dentro de 100 años? No en 100 años. Orión, por ejemplo, si tú vas hoy a la Ciénega y los Guandules, en el proyecto de intervención que se hizo del nuevo Domingo Sabio, la gente no tiene miedo de que que se le va a inundar su casa. Y muchos de ellos que vivían antes a la orilla del río, se hizo una intervención que mejoró el flujo de agua. La nueva Barquita es un ejemplo de ello. Como esa zona hoy es un parque fluvial, porque siempre fue un sifón en el que dejamos a un asentamiento, porque cuando subía la pleamar, la ola se inundaba, y cuando subían las aguas se inundaba, porque era como un sifón en el que era un desagüe natural del río y del mar, y entonces la gente se asentó allí. Entonces era el escenario. Fíjate que de que llovía había que ver la gente de la Barquita subiendo con los colchones, con los televisores, con sus ajuares. Eso se terminó cuando el gobierno hizo una intervención de fondo, que es lo que hay que hacer en lugares como la 800. Ahora, la capital, que tiene 38 cañadas, hay que hacer unas intervenciones. De hecho, nosotros estábamos mirando que países como Japón, otros países, han pasado a destapar su cañada y retornarla a su estado natural. Obviamente que para eso tuvieron que desarrollar una cultura de respeto al medio ambiente, de no tirar basura, porque el 65% del efecto de inundación tiene que ver con el plástico, porque el plástico se volvió un envase, un material extremadamente usado en la sociedad. Cuando tú tiras una funda que se va al inbornar o la rejilla donde entra el agua,
eso te tapa el agua, entonces eso se hace un efecto piscina, pero ya no es una funda, son miles de fundas. Hay que ver el río cuando baja, que viene de blanco, del foam, del plástico. Entonces nosotros, una de las primeras cosas que tenemos que conquistar en esta sociedad es el plástico. El plástico es un negocio, es un envase que el país necesita, su envase, para crear una industria local, ¿no? Que cuando tú te bebes una botellita de agua en 7 días, ese mismo material tú puedas reutilizarlo de nuevo porque pasó por un proceso industrial. Entonces, por eso hicimos una ley, y esa ley creó el fideicomiso para valorizar, para darle un valor económico a la valorización, valga la redundancia, del residuo, o que los propios negocios ayuden con lo que llaman responsabilidad extendida del productor, distribuidor y comercializador de estos productos, que es como una logística inversa. Así como antes, que uno le vendía la botella. Es correcto. Existen los puestos de botella, porque por ejemplo la cervecería, ahora mismo se creó una industria del vidrio de nuevo en Pedro Brán. Entonces todo eso, que vemos un botellero, pero no es que hayan, digamos, 300,000 personas que estén dedicadas, cuando somos en este entorno del Gran Santo Domingo 4 millones que usamos los materiales y los tiramos. Y aquí pero el plástico no tiene ese nivel de reciclaje en el Gran Santo Domingo. Tiene un 18%, por ejemplo, por ejemplo, hay un acuerdo que hicieron un grupo de industriales que se llama NUBI, alrededor de la Sociedad Industrial Dominicana. ¿Por qué no han podido instalar una planta de reciclaje del PET, que es el material para la distribución de productos alimenticios? Porque no hay suficiente material que se pueda recuperar a nivel local. No que no exista el volumen, que sea recuperado de manera apropiada. La mayoría del material que todavía se recupera para reciclaje se recupera en los vertederos, y eso sale muy caro, porque eso adicionalmente hay que hacer un proceso de lavado, desinfección, etcétera. Entonces, Santo Domingo tiene esa tarea, le debe al país, le debe a sus conciudadanos un esfuerzo grande de reciclaje alrededor del plástico. Fíjate que el ayuntamiento, una vez al año, creo que para el Día de Reyes, hace un cambio de juguete por plástico. Eso se debería convertir en una práctica común en todas, desde las escuelas a nuestros sectores, a los colmados, a los centros de acopio, toda la infraestructura que haya que realizar en un esfuerzo conjunto de la totalidad del comercio y la industria. Tendría que tener financiamiento internacional. No, es que ya eso tiene financiamiento local, es que existe un fondo que tiene el presidente lo lanzó, un fideicomiso con más de 20,000 millones. Es que eso es un negocio. Es que, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, Planeta Azul paga un dinero por cada envase de eso. Si eso regresa a una industria que lo procesa, eso tiene una cadena de valor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si hay que poner de ese fideicomiso que se paga colectivamente, más que los industriales tienen la responsabilidad de recuperar una parte, un fondo, que haga que en cada colmado una señora vaya con 100 botellitas, se la cuente y diga, bueno, eso le vale 50 pesos o vale 75, el precio que lo indique en la cadena de valor. O tú vayas a un lugar y hay una máquina y tú le entres la botellita a la máquina y la máquina te dé un ticket que tú lo cambies en un lugar, como ya se ha hecho en otro lugar. Hay que ponerse a crear la infraestructura. Entonces, toda la maldición que tenemos ahora mismo es por el plástico. No, una parte de eso. La otra parte importante tiene que ver con un tema de infiltración de la ciudad. Nosotros hemos cubierto casi el 90% de la superficie. Cuando cae un aguacero en un patio, antes el agua se infiltraba en el patio porque estaba el suelo, porque nosotros tenemos muchas aguas subterráneas. De hecho, la cerveza Presidente es la cerveza Presidente porque proviene de las aguas subterráneas que están están en los jardines del norte. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros hemos cubierto casi la totalidad del territorio. Cuando llueve encima de un edificio, cuando llueve en un patio, el agua tiene que ir a buscar un sitio por donde se va a escurrir. No tenemos tuberías, no tenemos canales. Tenemos una parte, porque esta es una ciudad con una topografía. Lo que tenemos que hacer, una serie de intervenciones estratégicas, se han hecho, pero tenemos una insuficiencia de infraestructura para drenaje sanitario, pluvial, y yo creo que debemos aprovechar el subsuelo para hacer una infraestructura más inteligente en el subsuelo, porque siempre aquí se dijo, Orión, que aquí nadie quería intervenir debajo de la tierra, en el subsuelo. Eso no vende. No, pero ya no, esta es una ciudad de metro.
esta es una ciudad que ya cada gobierno sabe que tiene que hacer una infraestructura en el metro, porque ya es parte de la demanda que tenemos los ciudadanos para mejorar, por ejemplo, en este caso el transporte. Es que cuando arreglan una cañada, como tú dices, ojalá tener el cielo abierto no va a ser por ahora, pero cuando la tapan, la ponen bonita, le construyen arriba. No, pero no es que le construyen, la llenan de plástico. Y la llenan de, aparte Entonces, de construir. no, la llenan de plástico, y una cañada que tenía, por ejemplo, 2 metros para conducir todo el volumen de agua, la vuelven 30 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se entapona y aquello se acumula y se vuelve una bomba. Entonces, es la combinación, digamos, de infraestructura con limpieza, también con sanciones, con educación, sanciones. Yo creo que la ciudad de Santo Domingo, mira, hay 3, 4 cosas que esta ciudad tiene que darse. Nosotros, por ejemplo, hacemos acera sin alumbrado y sin arbolado. Esta ciudad necesita incrementar su arbolado. 200, 300 mil árboles. Pero aquí todo el mundo hace, donde le da la gana, hace una urbanización, no solamente un edificio, sin tener los requerimientos es que ahí tiene que haber una alianza con los promotores, que son el principal impulso de crecimiento de la ciudad, y que tiene que entenderse que esta ciudad, ya la calidad del aire de esta ciudad, que los árboles son también un tubo para conducir el agua, lluvia, hacia el subsuelo. Ahora que había una sequía enorme, toda esa torre y una parte del agua que estábamos consumiendo depende del agua subterránea. Esta ciudad es rica, esta ciudad tiene unos manantiales, tiene agua subterránea que tenemos que cuidarla y alimentarla. Y su conducción más directa para alimentarla, su ducto, son los árboles. Entonces, nosotros tenemos que hacer un plan de arbolado profundo, comprometido. Como aquella vez lo hizo Peña Gómez. Lo hizo, y se hizo con Roberto, se hizo un plan de arbolado conjuntamente con el Jardín Botánico. Entonces, en la que tiene que intervenir el sector de construcción, además del ayuntamiento y además de sectores sociales, junta de vecinos y otros sectores comerciales de la ciudad. Domingo, por lo que tú me estás diciendo, tus aspiraciones son fundamentalmente la alcaldía de Santo Domingo. Mira, yo creo que eso ha estado como en mi camino siempre, porque de alguna forma, estos últimos 20 años, como profesional y como político, yo he estado muy vinculado al quehacer municipal. Yo me he vuelto un ambientalista municipalista, esa es la verdad. Me gusta, me apasiona, lo estudio, voy mirando la tendencia y voy mirando que uno puede ser un factor para contribuir en la solución de estos temas. En una posible administración tuya del municipio de Santo Domingo, ¿alguna vez tú y tu equipo mirarán toda la zona norte, toda la zona, esa zona que está alrededor del río Sama e Isabela, que están de este lado, digo yo, que están, la verdad que nunca han sido tratadas? Mira, de hecho, yo soy parte de una coalición que se llama Coalición Río, en la que participamos, en la que se hizo un plan de una mirada a 50 años de cómo recuperar el río Sama e Isabela, porque ese es un proceso. Fíjate que sacaron la barcaza, se hizo el proyecto de la barquita, se consiguió la donación de unos sistemas que donó Suecia a través del PNUD para la recolección del plástico con una biobarda que ha mejorado mucho el tema de la presión que tenía el puente flotante, que en un momento dado se abrió y aquello fue un desastre en el malecón nuestro, que nos convertimos en noticias internacionales. Hay unas empresas comunitarias o que son fundaciones comunitarias que hacen recolección de residuos en toda la zona a la orilla del río, que hay que seguir fortaleciendo. Yo creo, porque pues la gente dice el Danubio, el Ruin, el Sena, esos ríos de Europa fueron cloaca igual que lo que es el río Sama, y ellos terminaron recuperándolo. No lo recuperaron en 3 días, lo recuperaron en 30, 40 años, y esa aspiración tiene que estar presente en cualquier dominicano. Sí, porque nosotros somos inmediatistas, es mañana que lo queremos bien. Pero es que no es posible. Pero la verdad que todos esos ríos de Europa, los cuales tú has visitado, yo también, son bellezas. Pero claro, no, ahí tú no ves un platiquito. No hay nadie se atreve a tirar. Tú no ves un platico, nada tú ves ahí. Claro, tú lo recorres, el Danubio, una belleza. Tú ves todas las construcciones milenarias a su alrededor y tú ves eso y tú dices, pero los primitivos habitantes o los habitantes de hace miles de años tenían el río así, digo yo, porque ese río, pero una belleza, y hasta el de Francia, que ya pasa por el centro. No, pero ya en verano ellos le tiran arena y la gente va
como si fuera la playa, a tomar sol, hacen todo eso, que son elementos que nosotros lo tenemos, pero tenemos que recuperar su calidad ambiental para poderlo poner. Lo que pasa es que las autoridades municipales viven de lo que tú decías fuera del aire, no de este tema, pero usaste esa expresión para otro tema, allante y movimiento. Entonces, es que aquí te agarran un parquecito, te lo pintan de un colorcito y te dicen, aquí estamos nosotros. Mira, todo eso los graves problemas de la ciudad no lo hemos resuelto. Es que todo eso está muy bien. Tú tienes que darle servicio, tienes que darle belleza escénica a la ciudad. Pero si no cuida los fundamentos, mira, los fundamentos son simples. Calidad del aire. Para tener calidad del aire hay que tener control de las emisiones, pero hay que tener arbolado. El arbolado de una ciudad te resuelve 5 o 6 cosas. Agua. Tú tienes que proteger el agua y tienes que desarrollar una cultura alrededor de la basura. La gente piensa, te voy a poner el ejemplo. La gente piensa que es simple. Nosotros tenemos que crear una cultura de la valorización del residuo. Mira ahora con el sargazo, que eso puede ser una oportunidad de convertirlo en abono, convertirlo en biomasa para las plantas de generación energética con materia orgánica. Por ejemplo, con el pino, hasta el acerrín del pino, en los lugares pineros ya se convirtió en economía circular. El desarrollar ese concepto es fundamental para una isla. ¿Cuántos árboles necesitamos en Santo Domingo? Aquí más de 300.000 árboles de buenas especies, hechos con un acompañamiento que destruyan después el cemento y la casera. Es que hay que traer, Orión, hay que buscar máquinas de calidad. Tienen que ser sembrados con todo lo de la ley. Así como se pone una torre. ¿Tú sabes cuál es la torre más importante para la totalidad de los ciudadanos aquí? Cada caoba, cada árbol que se siembre a la profundidad, con el cuidado para cuidar nuestra infraestructura. Porque no hacemos nada con ponerlo para después mutilarlo. En la avenida Nacaona que están... Porque ya hay que sembrarlo, ver cuáles son las especies, de acuerdo con la infraestructura, porque es que la siembra de árboles en entorno urbano tiene una técnica que requiere, requiere ingeniero, requiere botánico, agrónomo y requiere también arquitecto. Tiene que ser un equipo que traza un plan y lo va aplicando, y con el equipamiento y el personal, con la especialidad. Así como aquí le gastamos millones a las torres, debiéramos dedicar el tiempo a hacer un arbolado de alta calidad. Fue a propósito que te permití que hablara de todos estos temas para decir que tú eres un buen candidato a la alcaldía de Santo Domingo. Y yo te auguro los mayores éxitos, porque hay que tener ese criterio. No es cualquiera, yo soy la mejor o yo soy el mejor, y después, ¿qué usted va a hacer? Oye, qué sé yo lo que sé que voy a ser síndico y ya, y voy a ser alcalde. No, tener un plan como el que tú estás señalando. Ojalá, nosotros los capitaleños requerimos de eso. Hemos tenido muchas frustraciones. Yo creo que lo de Santo Domingo me va a quedar callado, pero bueno. Gracias Domingo, por estar con nosotros. Y gracias a los amigos que te escuchan. Sí, y te ven. Gracias. Y ojalá que tú tengas éxito en el comité político. Bueno, echaremos Se va a pelear. Lo echaremos. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Como les dije, esta fue una entrevista interesante, aleccionadora, que nos permite ver el futuro inmediato ahora en las campañas electorales, en las elecciones, y también el futuro de Santo Domingo, el Distrito Nacional, nuestra casa global. Muchas gracias por estar con nosotros. A rajatabla estará con ustedes la próxima semana, con la gracia de Dios.